Bienvenidos campeones y campeonas, otra vez regresamos con las películas de terror clásicas y esta es una de ellas que no pueden pasar desapercibidas. Una película que hasta grandes escritores como Stephen King y grandes directores como James Cameron y Sam Raimi quedaron fascinados por esta historia. Así que sin más, comencemos con Frailty. La historia trata que en ese presente había un asesino serial, quien se apodaba como las manos de Dios. Pero ese día un agente del FBI es requerido en las oficinas, pues un hombre extraño que había llegado de otro pueblo decía que tenía información sobre este asesino. Este man se presentaba como Fenton Makes y decía ser el hermano del asesino Adam. Y aunque el agente Weasley no le creyó, Fenton le explicó que había recibido una llamada de su carnal diciéndole desesperadamente que los demonios se estaban apoderando de todo, así que cumpliera su palabra de llevarlo al Rosedal. Y esa misma noche su hermano se suicidó, teniendo Fenton que enterrar a su brother en el Rosedal tal y como le había prometido hace años. Aún así, el pinche agente no veía alguna relación con lo del hermano de Loquillo y el asesino. Así que este raro man, con la mirada puesta en la foto del agente y su madre, prosiguió su historia. Y así es como en realidad inicia esta trama. En 1979, Fenton solía regresar a su hogar con su pequeño hermano Adam, atravesando el Rosedal de Turman. Como los críos habían perdido a su madre después de haber dado a luz a Adam, Fenton, como hermano mayor, se hizo cargo de él, mientras su padre, después de laborar, comiera con sus hijos mientras los escuchaba y les aconsejaba sobre la vida. Una pequeña familia pero unida, que hacía que Fenton fuera muy feliz, hasta que una noche todo cambió. Su padre les había contado que un ángel le había hablado y le contaba el plan de Dios. Como el diablo había soltado a los demonios para la batalla final, Dios escogía a esa familia para que pelearan contra esos demonios. Y mientras el ingenuo Adam se emocionaba creyéndose un superhéroe, Fenton no podía procesar tremenda esquizofrenia de su padre. El pobre Fenton se negaba a creer cómo aquella tranquila vida había terminado para comenzar toda una pesadilla, pues su padre según seguía teniendo visiones, como cuando Dios le mostró cuáles serían esas armas santas que usarían para eliminar a los demonios. Esa noche el morrito le decía que a lo mejor algo le funcionaba mal en su cabeza o a lo mejor todo había sido un sueño raro, pero su padre se aferraba a sus visiones, que le enseñaba al crío la lista de los que serían castigados, una lista que se dio cuenta el niño que eran nombres de personas, pues una tarde en su trabajo el ángel había aparecido de nuevo para iluminar a este guerrero de Dios y le dijera quiénes serían los malos a quienes debían destruir. Y lo peor es que su hermano sí le creía cada cosa tan bárbara que decía su progenitor. Así que decidió decirle al ingenuo crío que debían huir de ahí, pues su padre cometería un asesinato. Pero Adam solo repetía las palabras de su padre: no son personas, son demonios. Sintiéndose Fenton tan confundido por lo que sucedía, y más porque a pesar de todo, seguía amando a su loco padre. Esa noche, su padre llegó más tarde de lo normal y consigo llevaba cargando a una persona. Cuando fueron a ver los críos, era una mujer, ensangrentada en la cabeza y con los ojos llorosos de miedo. Y al tocarla, tanto el padre como la mujer se estremecían de miedo. Tanto miedo que el man sacó el hacha y la desmembró frente a los ojos de sus hijos. Después le enterraron en el Rosedal, donde el morrito Fenton no paraba de llorar, diciéndole a su padre que lo acusaría, pero su papá le decía que si lo hacía, algún inocente moriría, pues debía seguir las órdenes de Dios, preguntándole si acaso no los veía, mientras el también tronado de Adam respondía que él sí había visto al demonio. Así que Fenton le decía a la gente que se había enterado por las noticias que no se habían encontrado cadáveres más que de la primera víctima, pero él sabría dónde podrían estar, haciendo que Weasley lo espose y lo dirige a las tumbas de las víctimas, que sería el Rosedal de su infancia. De repente le pregunta por la foto que tiene la gente de su madre, y este man le dice que es un recuerdo que le queda de su mamá antes que un cabrón la haya matado 10 días después
de que se tomaran la foto, pero jamás se pudo capturar al culpable. Y así también le comentó que por la forma de hablar de este raro man hasta parecía policía, pero como sea, que continuara con su historia. Bueno, pues habían pasado varias semanas después de ese asesinato y Fenton creía que la loquera de su padre había terminado. Pero un día, otra vez el asesino padre regresó y ahora obligaría a su hijo mayor que fuera parte del secuestro del demonio. Y aunque el crío no quería, fue obligado por este güey, despistando a la víctima para que su papá llegara por la espalda y lo golpeara, y así ambos lo llevaran a su hogar, para repetir lo mismo, con sus manos sentir al demonio y después tomar el hacha divina mientras el hijo gritaba: «Papá, por favor, no». Pero el padre, sediento de justicia, mataría a este señor que se le acusaba de abusar de niños. Así que Fenton le dice al brothercito que debían escapar, pues su padre era un asesino. Pero el chingado crío no le creyó y fue a acusarlo con su padre. Al siguiente día, muy temprano, el padre le comentó que el ángel le había dicho algo que le dolía mucho y le mostraría a ese cabrón del ángel que estaba equivocado. Así que puso a su hijo a chambear, diciendo que debía cavar 3 metros de profundidad y que orara mucho. Todos los días orara para tener fe. Pero Fenton, a pesar de tener el calor sobre él, que la pala lastimara sus manos, que el trabajo fuera muy pesado para él, jamás le oraría a ese Dios de su padre que Fenton tanto odiaba. Y todo era para que el loco padre hiciera un cuarto escondido, para que a la siguiente noche llevara otro demonio. Y ahora obligaría a su hijo mayor a seguir las órdenes de Dios matando al demonio. Pero Fenton no aceptó y huyó, para por fin y con todo el dolor del corazón, la justicia atrapara a su psicópata padre. Pero desgraciadamente para el chico eso no pasó, pues el pinche policía no le creyó y hasta lo llevó con su padre para que lo castigara. Pero el morro intentaba convencer al don que lo llevaría donde tenían secuestrado al man, para que al llegar la víctima ya no estuviera. Pero aún así ese policía sabía mucho, tanto que su padre se lo cargó y todavía culpó a su hijo de haber cometido un asesinato. Mientras Fenton, encabronado, enfrentaba a su padre diciéndole que era un loco, y esto provocó que el don casi golpeara al niño. Así que lo tuvo que llevar nuevamente al garage y le contó que el ángel le había dicho que su hijo era un demonio. Él no quería creerlo, pero a como estaban las cosas, el padre le tenía miedo a su propio hijo. Así que obligaba a Fenton a meterse en ese cuarto oscuro, mientras el niño le gritaba: «Papi, perdóname, por favor». Pero el padre le decía que hasta que tuviera fe, sería libre. Y así pasaron días donde el culerillo del Adam le llevaba solo agua para hidratar un poco a su carnal, hasta que pasó la semana y el padre le preguntó si Dios ya había hablado con él, pero él le contestó que Dios no existía. Fue tanto martirio para el pequeño cuerpo del niño que comenzó a tener demencia, hasta que un día ya no respondía. Así que su padre rápido lo sacó y ahí el niño aceptó creer en lo que su padre le decía, mientras Adam sentía envidia porque según él solo podía ver demonios. Hasta que nuevamente, ahora como padre e hijo, capturaron a otra víctima, llevándolo a su casa, y para que el niño enorgulleciera a Dios, le tocaría matar al demonio, estando Fenton tan lleno de ira y seguridad que mató quien sería el verdadero demonio para el chico. Mientras las últimas palabras de este guerrero de Dios y su padre fueron dirigidas a su pequeño hijo diciéndole: «Mátalo». Y así fue como Adam mató al demonio, teniendo que callar por años ese infierno y siendo separados los hermanos en diferentes orfanatos. Pero había algo raro en toda esa historia, hasta que por fin llegaron al Rosedal y Fenton le comentó a la gente que en ese mismo lugar fue enterrado su padre, y que Fenton le había pedido a Adam que si un día tenía que matarlo, que lo enterrara en ese mismo lugar, prometiendo el brothercito que por Dios lo haría. Y es cuando la gente le pregunta: «Pero si Adam fue quien te prometió enterrarte aquí, ¿por qué tú lo enterraste a él?», contestando el man que porque la verdad él era Adam Mikes. Él mató al asesino serial y al demonio que era su hermano.
quedando ahora como el sucesor de su padre, siendo el guerrero de Dios, para que cuando el ángel se lo pidiera, fuera tras su hermano, pues si lo hacía antes, sería considerado homicidio. En eso la gente lo considera un loco y lo ataca, para que al momento que Adam ponga las manos sobre este man, vea quién fue el verdadero asesino de su madre. Otro demonio del cual Dios ya conocía sus pecados, y por eso Adam tenía que dar justicia, pues en realidad los cadáveres de su hermano estaban escondidos en la misma casa de Fenton, mientras que la gente le decía que lo buscarían, y Adam únicamente respondía que Dios lo protegería. Y exactamente nadie de los que lo vieron en la fiscalía se acordaban de su rostro. Los videos salían dañados, hasta que recordaron el nombre con el cual se había presentado, Fenton Mikes. Y así toda la policía fue a su casa, donde no encontraron al asesino, pero sí pruebas de una de sus víctimas. Para que al saber que Fenton tenía un hermano, deciden mencionarle a Adam lo que había hecho su hermano, quien resultaría el mismo comisario del pueblo, donde Adam se hacía el desconocedor de todo lo sucedido mientras no era reconocido por este mismo agente. Terminando la película, abrazado a su mujer y agradeciendo a Dios por sus obras. Una película muy trastornada, ¿cierto? Donde podríamos creer que a lo mejor algunos locos asesinos son tan fanáticos que su mente les hace creer o alucinar cosas. ¿O será que sí sea un llamado de seres espirituales que solo ellos pueden ver? La verdad, yo siempre he creído que en el mundo hay cosas más allá de nuestra comprensión. Pero ¿ustedes qué opinan? De mientras, vámonos con los saludos de XSnake12, que me dice que le encantó el resumen de Mario Bros. Muchas gracias, brother, y que se dará la oportunidad de verla. La verdad es que sí, véanla, está muy buena y divertida. Pues como siempre les mando un saludo, no se olviden de suscribirse y recuerden siempre disfrutar del momento.